el problema vuelve a ser la sincronía. Lo otro no es otro sin lo mismo. Lo múltiple, es decir, lo plural, no es plural sin lo uno. Ahora os pido también que hagáis el otro ejercicio. Porque si decimos no hay lo uno sin lo múltiple, evidentemente entonces el uno ya no es el uno todo extenso de la imaginación, sino que ya la propia noción de uno se ha transformado, ya que es un uno que simultáneamente es plural. Eso inmediatamente lleva a una comprensión estructural de la unidad, que es la que ya establece Tales de Mileto. Última intervención en relación a la teoría de la muerte, porque quería que supiéramos que estábamos contestando también a la cuestión del cambio. ¿Por qué no hay noción de la filosofía sobre la muerte? Pues la filosofía viene a ser el pensamiento racional. Y el pensamiento racional lo emana o lo produce el ser vivo. Entonces, igualmente existe la ausencia de pensamiento en el ser muerto. Ese es el límite, lo cual es el mío. Existe la muerte como límite a mi pensamiento racional, puesto que el no vivo no tiene pensamiento. El no vivo no tiene pensamiento. El no vivo no tiene pensamiento. El contrario del muerto no tiene pensamiento. Sin embargo, los animados, los otros animales, los animados que no son el hombre, no nos consta tampoco que piensen. No decimos, de nuevo estaríamos en el problema de que no estamos en una antropología comparada o en este caso, una etología comparada. Desde el punto de vista de la filosofía sí podemos decir, los restantes animales no piensan. ¿Por qué? Porque no saben que se mueren. ¿En qué sentido lo sabemos? No en el de que hayamos hecho una investigación psicológica en qué es lo que ocurre con un perro, ¿verdad? El pensamiento racional. Puede que exista un pensamiento de otro tipo en otros seres vivos que no sean el hombre que comentaba. ¿Qué entendemos por racional hasta el momento? En cuanto que tiene conciencia de sí mismo, de su Pues, existencia, del ser. No, me tienes que perdonar ahora otra vez, tener conciencia de sí mismo o tener conciencia del ser son palabras mayores. Es empezar por lo enorme, ¿verdad? No sabemos nada de eso, todavía, o a lo mejor nunca. Sí sabemos que llamamos pensamiento racional, con Grecia, al pensamiento efable, discutible y comunicable, por lo tanto, al pensamiento político, al pensamiento que es capaz de ponerse en común, en comunidad, y no pertenece, por lo tanto, a la autoridad del exilio del poder. Aquello que puede ser discutido. Puede ser discutido porque es preciso, porque forma parte de una topología, porque en efecto hay delimitación, porque además supone unas leyes de discusión que son isonómicas. Que tengamos conciencia de nosotros mismos es un asunto que nos permitiría estar discutiendo de nuestras opiniones y nuestros sentimientos y nuestras interpretaciones quizá la vida entera. Y esto no está nada mal, ¿verdad? Sin embargo, el que digamos lo que distingue al pensamiento mitológico del pensamiento racional es la efabilidad, la discutibilidad y la posibilidad de ser puesto en común, es una cosa que al menos, desde luego, sí se hace cargo de cómo se autoexperimentó la filosofía griega a sí misma, ¿verdad? En el sentido de que lo que está en discusión respecto del mito es qué merece, esta es otra de las comprensiones de Arge, ¿verdad?, qué merece gobernar. ¿Cuál es el sentido prioritario? Eso es la ley, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido prioritario? ¿A qué debemos dar prioridad en la vida? ¿A obtener dinero, a hacer negocios, a conseguir la salvación después de la muerte? ¿A qué? ¿Quién tiene razón? ¿Tienen razón las mujeres cuando se vengan de los hombres? ¿Tienen razón los hombres cuando tienen razón los griegos cuando dicen que los bárbaros? ¿Qué merece gobernar? ¿Qué puede regir la racionalidad lingüística y la racionalidad de la comunidad? ¿Qué puede ser el más alto sentido de la vida, ¿no? Bien, yo quiero terminar con esto y entrar en Tales, si a vosotros os parece bien. Suelo consignar una de las varias
discusiones que hemos tenido en una cuestión, que quede suficientemente claro por qué hay un sentido necesariamente transfenoménico del arjé, por qué supone un desnivel al que la filosofía contemporánea llamará la diferencia ontológica entre los fenómenos y las causas, entre lo que fai nomai, lo que aparece, y las causas. ¿Por qué esa dimensión de eternidad y de necesidad que se busca en lo contingente, en lo que muere, en lo efímero, no puede ser a su vez contingente, inmortal y efímera? Porque no habríamos hecho más que recorrer otra vez sin límite al infinito, esta vez el mundo de los fenómenos, como en el mito, pero ahora hacia el antes. Me explico, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la causa de Calícles? Pues Trasímaco. Y la causa de Trasímaco, Teolóbilis. Y la causa de... Y así hasta el infinito, sin que hubiéramos dado nunca un salto del mundo fenoménico, que es el de lo contingente, disperso, fragmentario, que muere, que... a aquello capaz de explicar lo contingente, fragmentario, que muere. O sea, lo que no muere, lo que no es contingente y no es fragmentario. Es decir, lo que llamamos eterno, necesario y divino. Esto, si conseguís deshaceros primero de vuestros prejuicios no les voy a llamar ni siquiera lógicos, porque no son lógicos, ¿verdad? Teoantropocéntricos. Y luego de vuestros prejuicios antiteoantropocéntricos, lo cual, claro, es terrible, porque por un lado, si ya no estabais con esas tradiciones por pareceros mitológicas, ahora resulta que se os pide que lo que considerabais una liberación sea lo que se ponga en cuestión, ¿verdad? Lo eterno, divino, necesario, capaz de explicar lo contingente, fragmentario, disperso, ininteligible, es lo que Grecia llama divino. Es lo que llama arjé. Cuidado, no me vayáis a malentender. Arjai. Más bien arjai, en plural. Lo que llama principios. Principios constituyentes del lenguaje y de la fisis. Y de nuevo os pido otra vez una deconstrucción. No de la fisis, de la naturaleza exterior, y del lenguaje, como si el lenguaje fuera aquello que es del hombre, sino del lenguaje y de la fisis. ¿De qué lenguaje? De cualquier lenguaje comunitario efable. No de un lenguaje privado, inefable, entonces indiscutible, que pudiera confundirse, por lo que decía Isabel hace un momento, con los deseos de instrumentalización de, ya fuera de los grupos de poder, ya fuera de uno mismo, o con lo que decía Salvador al principio. Porque aquí hay una posición que dice, me dejaré regir por aquello que el lenguaje comunitario de la topología establezca en cada caso, y no estará en mi arbitrio estar a favor o en contra de esto, porque no tiene sentido estar a favor o en contra de que la extensión, si se comprime, da lugar a una intención, porque es que, cuidado con esto, pero no es porque ocurra así, asunto que saben al parecer todos los que conocen los coches. Yo como estoy aprendiendo a conducir ahora me está interesando profundamente, ¿verdad? No es porque sea una descripción de lo que ocurre así, sino porque eso es lo que nosotros llamamos leyes de la termodinámica, o, es decir, porque esos son modos, cuidado, de unificación de todos aquellos fenómenos que, dadas aquellas condiciones, necesariamente se comportarán de esta manera. Bueno, pues si por el momento comprendemos que lo uno de lo múltiple que es plural, lo mismo del cambio que permite que haya cambio y además lo explica, lo que llamamos por eso ley. ¿Alguien tiene un rotulador? David, uno de esos rotuladores maravillosos, perdona que te interrumpa, es que se me seca lo que llamamos ley del cambio, o lo que llamamos ley del cosmos, que la zona que dice uno mismo